15. Libro primero de la Biblia, el maravilloso libro de Génesis. Génesis capítulo 38. Primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová y de Jehová lo mató. Dice que el Señor le quitó la vida. Temamos al Señor. Recordemos también el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 al 11. Sobre todo, observemos la conclusión que da el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia en el capítulo 5 de Génesis. Vino gran temor sobre toda la iglesia cuando el Señor ejecutó su juicio y sobre todo los que oyeron estas cosas. Y como dice el Salmo 55, verso 23, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Eso fue lo que pasó con primogénito de Judá. Génesis capítulo 39. José como tipo de Cristo. Fue despreciado, fue vendido por sus hermanos. Jehová estaba con José y fue varón próspero en todo lo que él hacía, aún estando dentro de la cárcel. La mano de Dios estaba con él. Él era de hermoso semblante y de bella presencia. Como dice Hechos 7:9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Génesis capítulo 40. ¿No son de Dios las interpretaciones? El término interpretación y todas sus acepciones aparece en la Biblia, en la versión Reina Valera, 62 veces. 45 veces está relacionada con interpretación de sueños y visiones. Una vez está relacionada con la interpretación de un idioma a otro. 6 veces está relacionada la palabra interpretación con interpretación de lenguas estrictamente. Y 9 veces está relacionada con la profesión u oficio de ser intérpretes de la ley de Moisés. Entre paréntesis que 8 de ellos eran enemigos del Señor Jesús. Una sola vez en la Biblia, la palabra interpretación aparece relacionada con la interpretación de la palabra de Dios. Y miren lo que dice, qué interesante. Esto está en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es claro entonces que el entendimiento de la palabra, la interpretación, no proviene de nuestro razonamiento, no proviene de nuestra teología, no proviene de nuestra capacidad de interpretar, porque la Biblia no admite interpretación privada o personal. A lo largo de los 66 libros de la Biblia y absolutamente en que, todos los textos que hablan de interpretación, se deja claro que las interpretaciones son única y exclusivamente potestad de Dios. Consideremos así que la Biblia no puede ser interpretada sino revelada por Dios y que para entenderla no podemos asumir posiciones teológicas tradicionales, sino que para entender la revelación bíblica necesitamos basarnos en lo que ella misma dice, en lo que el Señor Jesucristo y los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, hicieron y enseñaron. Veamos entonces cuáles son las condiciones que aplican para el entendimiento de la palabra, ya no la interpretación, sino el entendimiento, para recibir la interpretación que Dios mismo da o cómo la Biblia se interpreta a sí misma. A. La suma de la palabra. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Eterno todo juicio de tu justicia. Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. B. El testimonio de Cristo. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. C. El sentido y significado inconmovible de la palabra, que está en Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. D. El amor al Señor. Primera de Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Condición número 5. Obediencia a la palabra y temor de Dios. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. F. Santidad y arrepentimiento. Ezequiel 43, 10 al 12. Tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esa es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Punto G, comprometernos a leer, oír, escribir y aprender la palabra. Deuteronomio 17, 18 al 20.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Considerando esto, entendemos que los 365 días del año necesitamos que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé lo que Pablo pidió para sus discípulos en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Amén. Tus siervos, Mirza Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, tenemos una sola meta, 365 días con la palabra, solo nos faltan 350 días porque estamos comenzando. Dios te bendiga.